Atrás, con sobrevivientes del barco Lebu, Maipo y Coyhuay. El proyecto busca poner en la opinión pública, de lo cual poco y nada se habla. Por más de 46 años no se conocía absolutamente nada, que aquí en Valparaíso hubo 3 barcos de la Compañía Sudamericana de Vapores que fueron cárceles y centros de prisión. Estos barcos fueron el Andalien, que básicamente transportaba a los presos que venían desde el Estadio Nacional a Valparaíso y luego eran trasladados a Antofagasta y de Antofagasta a Chacabuco. En el caso del Maipo fue en 2 veces para Pisagua, y el barco Lebu no estaba en servicio, tenía sus calderas quemadas y fue usado desde Quintero, se trajo como remolque al molo de Abrigo y ahí estuvieron los compañeros desde los 14 de septiembre hasta el 23 de diciembre fue en que fueron desalojados. Ricardo Aravena es uno de los sobrevivientes del barco Lebu, era menor de edad, tenía 17 años de edad y él va a contar un poquitito su experiencia en el barco. Eso. Hola, buenas tardes. Como ya se dijo, mi nombre es Ricardo Aravena. El año 73 era estudiante de la Escuela Industrial de Valparaíso. Fui detenido con 17 años en la Academia de Guerra. De ahí me llevaron trasladado al buque Lebu que estaba anclado en la punta del Molo de Abrigo. Ahí nos reencontramos con compañeros, algunos conocidos, otros no, profesionales, universitarios, doctores, curas. La vivencia en el barco fue bien desastrosa, por así decirlo. Nos tenían encerrados en bodegas, al fondo de bodegas, bajo el nivel del mar, así que era un lugar frío. No teníamos con qué abrigarnos, ¿ya? Después llegaron unas colchonetas tipo payasa, que se llamaba ese tiempo, que eran de paja, y una que otra frazada que la había mandado la Cruz Roja Internacional. Ahí convivíamos 40, 50, 60 compañeros, todos hacinados. Los baños eran 2 tarros partidos por la mitad, con una tabla en el borde, para hacer nuestras necesidades, a vista y paciencia de todos nosotros. Las comidas en la mañana eran porotos con gorgojo, piedras, era dar vuelta un saco en una olla con agua y echarlo a cocer, quedaban medio cocidos, salados, y eso nos obligaban a comer un jarro de té y un pan duro. De tarde una mazamorra de fideos, también lo mismo, mal cocido, recocidos, una mazamorra, que tampoco se podía comer, pero cuando ya el hambre, el estómago te pedía algo de comer, estábamos obligados a comer eso. En las noches de repente se llamaba a compañeros que estaban abajo en bodega, porque nos hacían subir y nos trasladaban a la Academia de Guerra o Silva Palma a interrogatorios. Volvíamos 3, 4, 5 horas después, apenas caminando golpeados, bajábamos a descansar, entre comillas, un poco. La solidaridad que hubo entre nuestros compañeros, nosotros mismos, nos daban ánimo para seguir soportando, pues no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, si íbamos a amanecer vivos, muertos, no sabíamos nada más. En los camarotes estaban las compañeras, algunas jóvenes, otras de edad, una compañera que estaba en estado de embarazo también. Eso es más o menos el tema del barco Lebu. Bueno, el barco Lebu, con todo lo que significa la investigación, el trabajo de arpilleras, fotografías, rescates periodísticos, nosotros hemos montado una exposición. Esa exposición completa nosotros la hemos entregado en comodato aquí al parque
por un periodo de 5 años. Para ser justo, no estamos muy contentos con el uso porque no ha sido una herramienta educativa y está abandonada en una bodega. Eso merece nuestro reparo. El tema del LEBU es sobrepasado en el sentido que en un momento, claro, por bodega habían 60, 70, 120, 200, pero se calcula un número de 500, 700 personas a lo largo de los 3 meses. Y a partir de octubre 11, la Armada chilena saca a 11 compañeros y los lleva a Coyihuay, a un fondo de propiedad de los Mates Larraín. Y ahí los compañeros levantaron mediaguas, un número de 34 mediaguas, que fueron siendo habitadas por nosotros que veníamos desde la Academia de Guerra, desde Silva Palma, desde la cárcel en que estábamos, y estuvimos ahí un periodo largo, de unos 6 meses. En ese lugar sufrimos lo que ustedes ya de algún modo conocen. Lo más grave fue la visita de la caravana de la muerte. Estuvimos ahí arriba un helicóptero Puma que vino con el jefe nacional de detenido Pedro Espinosa. Lo que nos salvó en esa oportunidad de que se llevaran a compañeros es que estaba la Cruz Roja Internacional, vino en ese helicóptero. Quizás esa fue nuestra salvación y poder decir al mundo las condiciones aberrantes en las cuales estábamos en ese lugar. Estábamos en plena cordillera de la costa, Coyihuay arriba tiene temperaturas muy altas en el verano y muy heladas de noche, y nos encerraban a las 5, a las 6 de la tarde, todos los días hacían simulacros de combate en la noche, disparaban con ametralladora y de hecho hubo compañeros que resultaron heridos. Ustedes entenderán que en ese lugar, ni en el barco Lebu, jamás hubo visitas. Lo más grave de la violación a los derechos humanos en relación a esto, porque el barco Lebu se veía en el molo de abrigo. Los parientes iban al molo y lograban preguntar y saber si salían o no salían libres. Pero para nosotros que estábamos arriba en Coyihuay era mucho más difícil, porque arriba no había nada. Y para desorientar a la población y a los medios de comunicación, la Armada dijo que nosotros estábamos en Melinca. Melinca es una isla que queda frente a Puerto Montt. Y al tiempo, como para el mes y medio, volvieron a hacer lo mismo y esta vez dijeron que estábamos en Isla Riesco. Isla Riesco queda mucho más al sur, queda frente a Isla Dawson, en Punta Arenas. Todo esto con el propósito de engañar y desorientar a la población. Lo más grave de esto es que la complicidad de la Cruz Roja local acá, donde nuestras familias, pololas, compañeros, amistades, equipos de abogados, iban a entregarnos mercadería, utensilios de abrigo, es que decían, sí, pónganle, llévenle frazada, llévenle ropa fuerte porque ellos están por el sur. Y nosotros nos dábamos cuenta que estábamos frente al Cerro La Campana, objetivamente, porque ahí ustedes lo podrán ver en el libro. Nosotros estábamos frente al Cerro La Campana. Entonces, ¿qué es lo que decidimos hacer? Un pequeño grupo de voluntades, 4 compañeros de afuera, 4 compañeros de acá del interior, es, además de una hija de un compañero de preso político, la hija de él, levantar un instrumento de educación. Y para eso fue una investigación de más de 2 años y tanto. Logramos el patrocinio del Ministerio de la Cultura a través de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos para hacer nuestras publicaciones. Con estas publicaciones nosotros hemos tenido la suerte de estar en el Museo de la Memoria de Santiago por un periodo largo de 3 meses, en el Centro Cultural Daniel de la Vega de Quilpué, en el Palacio Rioja de Viña, en el Palacio Consistorial de Valparaíso, estuvimos en la Casa de la Cultura de Limache,
y en el Museo de la Ligua y en el Museo de Quillota. Ese ha sido nuestro periplo, que no es menor. Aparte de eso, hemos tenido la suerte de estar participando regularmente en colegios, universidades. Y vamos a seguir en eso. Así que si ustedes tienen interés, más adelante ahí pueden tomar nuestros teléfonos. Estamos dispuestos a ir a los lugares que ustedes nos indiquen con ese propósito. Este año 2025 tenemos dos propuestas bien concretas. Con el Museo de la Memoria vamos a llevar Memorias Ocultas de Coyhaique. Y en el Centex, aquí en Valparaíso, vamos a llevar las dos exposiciones. El Lebu e Historias Ocultas de Coyhaique. Es un poco nuestra historia. Permítanme decirle que los futuros abogados están usando este libro, que es muy objetivo, con mucha historia, como centro de estudio. Lo mismo pasa con jueces. En Valparaíso hacen uso de este material porque estamos intentando mostrar la realidad con mucha tranquilidad, así como se lo estamos comentando. Y ha permitido aclarar casos que estaban oscuros, que no estaban resueltos, y con estos antecedentes los jueces de la Corte de Apelaciones de Derechos Humanos han procedido y han condenado a personas culpables. Y termino con esto para darle la palabra a ustedes, y estamos dispuestos a intentar responder. Es que este trabajo es posible con el relevo de nosotros, porque nosotros nos estamos poniendo un poco más adultos, no estoy diciendo viejos, nos estamos poniendo un poco más grandes. Y afortunadamente la generación nueva se está acercando a nosotros. Entonces, no solo en este grupo nuestro, sino que en otros grupos también hay hijos e hijas. Y eso nos da un poco, nos deja tranquilos, que cuando nosotros no estemos físicamente van a haber otras personas, gente joven, que podrá seguir siendo el trabajo. De hecho, por ahí está la María José, la María Esperanza. Ella es hija de un compañero que estuvo con nosotros en el Lebu y en Coyhaique. Y ella es una activa integrante de todo este trabajo de derechos humanos. ¿Eso? ¿Alguna pregunta? Vamos a estar más que contentos de poder responderla. Tengo una duda técnica. ¿En Coyhaique habían túneles? No. En Coyhaique no hubo túneles. No, porque era un fondo que tenía producción de trigo. Entonces ahí no hubo túneles. Lo que sí hubo es ocultarle a la población lo que estaba sucediendo ahí. Sí, bueno. Porque aquí aparecen 3, 4 entrevistas, nosotros logramos ahí arriba 3 o 4 ex trabajadores del campo. Y esa gente nos entregó valiosa documentación. ¿Y la relación como de transferencia de personas con el aeródromo del Belloto? Ah, mira, de Belloto tuvimos la visita 2 veces de helicópteros pequeños. Y la razón que fueron esos helicópteros es porque teníamos 2 compañeros que estaban con apendicitis, se nos estaban muriendo. Esos compañeros son el Mauricio Redolés Bustos y Guillermo Castillo Esquivel. Guillermo Castillo, un ex marino. Entonces a esos compañeros los sacaron en las peores condiciones desde el campo. Ellos estaban casi inconscientes, los sacaron amarrados dedo por dedo, fue una cosa grosera. Poder observar eso. Arriba tuvimos simulacros de fusilamiento, golpes oscuros a nuestros compañeros. Nosotros arriba hacíamos, al igual que en el Lebu, algunos shows para distraernos la mitad de semana, pero cuando nos empezaron a golpear duro, a torturarnos, decidimos por un mes parar todas las actividades. Eso. Hola, a él que olvidé su nombre. Ricardo. Ricardo. Bueno, yo me llevo el libro porque siendo de acá, para mí Coyhaique yo lo relaciono con la miel, con la posibilidad de comprarse alguna parcela, pero uno no conoce estas historias que son parte
de nuestro país, y hablando con usted agradecía la oportunidad de conocer ese otro Coyihuay que no lo sabemos, y así como la historia de ustedes, cuántas otras hay que no se han dado a conocer, y por eso agradezco la valentía, la dedicación que han tenido con toda esta investigación y hacer visible estos lugares de nuestro país que uno los conoce por otras razones. Pero me interesaba preguntarle, cuando usted dijo que a los 17 años lo tomaron detenido, ¿cómo lo hace una persona, un niño, un joven con 17 años para sobrellevar esa experiencia tan dura? ¿Qué fue lo que usted a sus 17 años lo hizo salir de alguna manera y lograr estar acá dando ese testimonio? Bueno, el tema de cómo sobrevivir o sobrellevar esta experiencia que me tocó vivir, la aprendí ahí. No sabía cómo hacerlo, la aprendí ahí. Y todo con el apañe de grandes compañeros que me recibieron en el barco cuando me vieron cómo llegué, ¿ya? Porque me tuvieron con uniforme de colegio. Yo era estudiante secundario, actual industrial, dirigente estudiantil, y así fue que me tomaron. Entonces, como te digo, con la experiencia de compañeros mayores que yo, adultos, me fueron amañando y al final todos solidarizamos con todos, porque cuando salíamos o salían otros compañeros a interrogatorio, llegaban muy golpeados, había que recibirlos y tratar de confortarlos. Eso es más o menos lo que me tocó. Y la idea de todo esto, de estos dos trabajos, el buque Lebu y Coyihuay, ¿cierto? Es eso, visibilizar lo que la Armada hasta este momento sigue negando. No hemos tenido reparación, han negado el buque Lebu como cárcel flotante, el Maipo con los viajes que hacía en hora de la noche a Altamar a botar compañeros, ¿cierto? El Andalien trasladando prisioneros a otro lugar. La Esmeralda, que era la embajadora nuestra, que antes estábamos orgullosos, que era la embajadora en todo el mundo, ahora está manchada de sangre. ¿Ya? Esto fue todo con ayuda de los civiles. Mate la Raíz en Coyihuay se dio su fondo, parte de su fondo, para hacer un campo de concentración, igual que los nazis. Era típico nazi, doble alambrada, torre de vigilancia, campo minado, ¿ya? Eso, buque Lebu, Maipo, Andalien, buque de la compañía sudamericana, Ricardo Claro, pariente del perro. Entonces, el golpe de Estado partió acá en Valparaíso. La primera radio silenciada fue Radio Latina de Limache. Y Valparaíso amaneció sitiado. Una experiencia que no debe volver a pasar. La idea es que esto se enseñe en las escuelas, en los colegios, universidades, que sea un tema de conversación. Hay que visibilizarlo y ojalá las generaciones nuevas, como decía Antonio, tomen nuestro puesto, nuestra bandera para cuidar lo que poco tenemos en este momento, una pseudo democracia, pero para que no vuelva más un golpe de Estado acá en nuestra patria. Eso. Al lado. Sí, hola. Bueno, los felicito por el trabajo, que imagino que tiene que haber sido muy largo el proceso de investigación y también muy duro también volver a revivir los momentos para todos los que estuvieron ahí. Yo quisiera preguntar algo como más específico, quizá en Coyihuay. Yo ubico el sector del Molino, que es el centro donde está la cancha. ¿Dónde fue el centro donde los tuvieron ustedes? ¿Nos pueden dar una ubicación? Claro que sí. Mira, para acceder a Coyihuay, desde acá de Quilpué, Valparaíso, Limache, hay un solo camino, que es la cuesta La M. Entonces tú subes la cuesta y apenas terminas la cuesta, pasamos el aviso económico, tenemos nuestros dos memoriales. Y ahí
el camino se subdivide. A mano derecha vas para el pueblo, para el molino, unos 25 minutos. Y a mano izquierda vas para el Totoral. El Totoral queda en los altos de Yuyío. Y Yuyío se conoce por el tranque de Esval. Nosotros estábamos en ese sector. Estamos haciendo un trabajo ahora, le explicaba recién a Ricardo, estuvimos hace 2 meses y medio conformando una red nacional de sitios de memoria, desde Arica a Punta Arenas. Y tenemos más de 167 grupos. Entonces estamos intentando hacer un mapa con todos los lugares en que hubo represión, gente desaparecida y todo eso. ¿Te responde lo de Coyihuay? Totalmente, yo pensé que estaba mucho más tirado hacia los yuyos pasados Coyihuay. No. Y al Está principio ahí. no Oye, estaba. y el lugar en que está es... Son unas planicies bien... Exactamente. Sí, conozco. Sí. Exactamente, porque por una querella en la cual estuve envuelto, el juez, no recuerdo, el juez Arancibia, Jaime Arancibia, llegó con 12 compañeros nuestros, subimos y logramos recorrer otra vez más, esta vez un poco más libre, el Fundo, ¿verdad? Y hemos ido varias veces, pero nos reciben en la puerta con un letrero que dice Guardias Armadas, no intenten cruzar. Esa es la bienvenida. ¿Y el tipo de construcción que hubo en el recinto era solo marca o también hubo construcción sólida? ¿Habrá vestigios quizás de la construcción? ¿Habrá quedado algo? No queda nada. Eso fue construido con nuestros propios compañeros que sacaron del Levo antes que yo llegara y construyeron ahí ese campo de concentración. Eran mediaguas, 34, 36 mediaguas se unían en forma de U. Y al final, cuando desocupan el campamento, eso lo desarman y desaparece. No queda vestigio, nada de nada. Lo que queda son los vestigios de las letrinas. Por el estercor nuestro, que es fuerte, es lo único que queda. Es lo único que queda en el lugar, y un par de hoyos donde nos hicieron excavar supuestamente para encontrar agua. Pero más nada. Pero lo más importante son los relatos de los sobrevivientes del lugar. Eso a nosotros nos ha ayudado a escribir la historia. Y como dices tú, reconstruir esto, a mí en lo personal, que fui el investigador, me dio hasta el día de hoy muchos dolores. Hoy día, afortunadamente, estoy un poco más fuerte, pero el día que nos sucede eso. Ayer, por ejemplo, estuve con mi pareja y me tocó presenciar una obra de teatro, Tres Marías y una Rosa. Tres Marías y una Rosa es una obra que hicieron compañeras del Ictus, que tenía que ver con la vicaría y la solidaridad, con todo el trabajo que hacían las compañeras y nosotros en los diferentes recintos y que se vendían en el exterior con la ayuda de la vicaría. Esta obra llegó a Toronto y yo llevaba como 5 años de exilio. Entonces, recibirla ayer una vez más me hizo lagrimear, porque son etapas de nuestra vida que te demuestran que nosotros estamos dañados y dañadas. O sea, podemos sostener cierta compostura, pero sin lugar a dudas los daños van a perdurar. Entonces, cuando nosotros exigimos justicia, reparaciones, no estamos limoneando. Pensamos que esto tiene que ser respondido de acuerdo a los tratados internacionales. Básicamente eso. ¿Algo más? Tomando un poco de distancia es decir, como desde el mismo lado de la vereda, tomando un poco de distancia a la vida particular y a los dolores que implica ese lugar que a uno le tocó, me pasa que con el tema de derechos humanos me pregunto mucho cómo entregarlo, porque cuando uno cuenta dolor, la gente no quiere escuchar mucho tanto dolor.
sobre todo las nuevas generaciones, como que ya sí, ya sabemos de eso, como cómo formar en derechos humanos, es decir, en respeto de derechos humanos, en entender, y pienso, por ejemplo, en la generación de jóvenes dañados el 19-20, cómo enseñar que el respeto a los derechos humanos es algo que debemos defender, que nos importa a todos, sin, es decir, sin que se note tanto dolor, ¿no? Porque tiene mala prensa el dolor, ¿sí? Es decir, cómo hacerlo, cómo pasar la posta también, porque de una u otra forma, como sujeto, habiendo estado en Coyihuay, habiendo estado, están dañados, son sobrevivientes, ¿sí? Son sobrevivientes de una situación límite. Entonces, cómo entregar desde abrir el espectro para que no sea solo dolor y la gente pueda, los cabros más jóvenes puedan acercarse de otra forma y entender que esto no es solo de los dañados, sino que es de toda la sociedad. Fíjate tú que hay un pequeño documental que hace otro compañero que tiene 5 familiares directos ejecutados. Él es el compañero el Beto Rodríguez, víctima toda su familia de lo que fue la matanza de Paine, y él hoy día trabaja con Villa Grimaldi. Entonces él aprendió cine e hizo un documental con la receta de la abuela, y la abuela entonces va haciendo una historia y los hijos de los hijos van entrelazando eso con un tejido. Entonces van haciendo una cuestión muy didáctica, en que tú no alcanzas a darte cuenta del dolor que tienen, pero van construyendo historia. Cómo le van preparando la merienda, la receta de la abuela, ¿no es cierto? Y la terminan con un tejido. Hay experiencias de ese tipo porque nosotros a nuestros hijos no le enseñamos el odio, para nada. Ustedes han escuchado el relato nuestro, es de mucha tranquilidad, pero no por eso menos fuerte, O sea, estamos seguros en lo que estamos, ¿verdad? Y nuestros niños, nuestros nietos están contando los hechos, lo están relatando de su modo, como ellos lo entienden, ¿verdad? Con canciones, con obras de teatro, conversando con sus amistades. Entonces, estamos tranquilos, yo creo, en ese sentido, que nuestros relatos no todo tiene que ser con la lágrima diaria, que las tenemos, pero que no vamos a lograr secarlas nunca. Hola, buenas. Yo quería hacer una intervención de respuesta en términos a lo que tú planteas. Yo soy profesora de historia, mi papá también estuvo en el Lego y en Coyihuay. Yo siempre supe que mi papá estuvo detenido y a nosotros siempre nos contaron qué era lo que pasaba. Eso no es igual en todos los casos. Hay gente de mi edad que no supo que su papá había estado detenido hasta incluso adultos, ¿ya? Y hay gente que no se atrevía a contar la historia y que vino a los encuentros que se empezaron a armar de los expresos políticos y empezaron a escribir sus historias. Y también creo que hay una cosa que es muy importante de cómo lo vivieron ellos, en particular, que es la historia que yo más conozco. Mucho cariño entre los que estuvieron presos, mucho cuidado de unos a otros, mucho acompañamiento, a pesar de todas las diferencias que tenían, porque eran de distintos partidos, otros que no eran de ningún partido, o sea, de donde vinieran. Y el hecho también de usar la risa, ¿no es cierto?, usar la creatividad para enfrentar esos momentos. Muchas veces el relato de las mujeres es mucho más rudo porque
porque también vivieron mucho más dureza en términos de los jóvenes que eran, y de lo que les tocó vivir a muchos hombres. Los hombres muchas veces no cuentan mucho, cuesta mucho que cuenten. Pero también cómo fueron capaces de ir ganándoles en su mismo terreno a todos aquellos que intentaban derrotarlos. Son sobrevivientes, no víctimas. Y eso también es importante. Y acá había un sacerdote, o que se hacía pasar por sacerdote, porque había unos que se hacían pasar, pero había otros que también lo eran, un capellán, que iba a buscar a las mujeres que estaban en los camarotes para hacerles leer el Nuevo Testamento. Y como las cosas son de repente de cierta divinidad, ellas no querían leer, pero las obligaron a leer. Y abrieron el Nuevo Testamento, y el relato con el que se encontraron era de Pablo cuando había estado preso. Entonces era la conciencia, ¿no es cierto?, de Dios frente a lo que ellos estaban viviendo. Y el cura se enojó por lo que estaban leyendo, pero era lo que decía en la Biblia, lo que él había obligado a leer. Y les dijo que no siguieran leyendo. Y volvió a la otra semana a hacer que leyeran. Y ya nadie quería leer, pero bueno, abrieron y volvió a salir el mismo relato. Y después volvió a salir el mismo relato. Por lo tanto, en cosas súper sencillas y súper simples, en ese momento les estaban diciendo a ellos también que se miraran, ¿no es cierto?, el rostro, y que lo que estaban haciendo estaba mal. Y así hay muchas otras historias que tienen un sentido de dejar en evidencia la crueldad, la maldad, la estupidez de quienes intentaron, ¿no es cierto?, terminar con un proyecto político que es sumamente importante y que sigue estando vigente. Y yo creo que eso también es importante traspasárselo a las nuevas generaciones. Sí, María Esperanza, pero estando, por eso digo, en la misma vereda, ¿no?, siendo hija con Price y todo eso, mi duda es cómo ir más allá de la situación de sobreviviente o víctima desde el Estado, objeto de preventas desde el Estado que son como migajas, que estoy de acuerdo, es decir, el Price hay que pelear para que se mantenga en pie, es una tontera, pero cómo sacarlo de víctimas directas a que sea un tema social. Bueno, No, eso yo lo que creo es que hay que ir contando la historia. Mira, yo estaba en el stand de al lado, ya no estoy del mismo grupo del trabajo que ellos tienen, pero es un proyecto que también surgió a partir de el preservar la memoria, y le hemos ido contando a la gente. Hay mucha gente que ha pasado por esta feria que no tenía idea de la existencia del Lebu ni de Coyihuay. Y hacer ese ejercicio de manera constante es súper importante. Entonces le hemos ido contando, a partir de los libros que están ahí expuestos, la experiencia. Y le hemos ido contando que son los civiles que intervinieron. Porque aquí también hay que decir, no fueron solo los militares, también fueron los civiles, ¿ya? Y los civiles empezaron de antes. Y entonces hay que recrear la historia y hay que volver a contarla desde lo que vivieron nuestros padres, desde lo que vivieron, desde lo que vivió la ciudad, ¿ya? Entonces yo creo que un ejercicio importante es eso. Y traspasárselo también, o sea, nosotros hacemos un encuentro anual acá en el Parque Cultural, en febrero, la segunda semana de febrero va a ser el 8 de febrero, y se invita ahí también a las familias, a los hijos, se celebra el encuentro, el reencuentro, la memoria y la persistencia de la resistencia.
Entonces, eso hay que seguir haciéndolo y ser persistente en eso. Gracias, María Esperanza. Mira, ocurre con tu comentario que tú te das cuenta que todas las organizaciones de sobrevivientes nos estamos yendo. Y la autoridad es el Estado, cual sea el gobierno, lo que hace también es invisibilizarnos. Eso, pongamos las cosas en su lugar. Los servicios de atención son odiosos. Por ahí tenemos un compañero activo también en derechos humanos que conoce muy bien esto que estoy hablando, porque él trabaja en el servicio de salud. Entonces, los golpes diarios que tenemos, hay viejos que todavía están viviendo con esa pensión de 240 lucas y nada más. Y ahí tú te darás cuenta, una cosa era ser exonerado político y otra ser víctima, vale, son cosas completamente diferentes. Sin embargo, el señor Lago dijo no. Dijo, ser exonerado era haber perdido tu trabajo, haber sido despedido y de acuerdo a lo que tú habías impuesto en términos laborales, era esa condición, y esa, ¿verdad? Y la Valech tiene que ver con represión política, son dos cosas diferentes. Sin embargo, no se le ha dado la atención que amerita. Eso fue una estrategia para invisibilizar la Claro que cantidad sí, de pues, definitivamente. se lo Definitivamente. ofrecía más por ser Definitivamente. exonerado, entonces había que elegir y obvio que uno elegía lo que le daba más. Sí, sí, sí. Oye, yo para terminar, les quería comentar que estamos en la media hoy día de otro modo. Tenemos una página en el Facebook, lo más antigua, que se llama Proyecto Leo Cuyuguay, que nos da mucha utilidad, mucha utilidad. Hoy día también estamos en Instagram, ¿verdad? Que nos da otra herramienta, la estamos aprendiendo a manejar y ahí se está incorporando gente joven que nos está brindando un tremendo aporte. Pero nosotros somos las caras visibles acá, pero están las caras invisibles, que son nuestros 4 compañeros que están en el exterior. Te faltó YouTube. También estamos. Bueno, ahí en esas, sobre todo en YouTube y en Facebook, está todo el trabajo que hemos hecho con estos 2 libros, que no solo son 2 libros, son 2 maquetas y una exposición con fotografías actuales, documentos históricos que hemos ido recopilando, que compañeros nos han entregado para poder visibilizarlo. Eso. Gracias. Sí, y con esto terminamos. En Coyhaique nosotros estuvimos en septiembre pasado y pusimos una modesta placa y a los 36 días fue vandalizada. A los 36 días nos destrozaron la placa. Entonces, como somos porfiados, volvimos con todos los fierros y golpeamos las puertas del ministerio y esta vez logramos algo parecido a lo que está allá afuera, aquí adentro, la Enredadera de la Memoria, que es otro proyecto en el cual también estuvimos envueltos, con fierro forjado, una estructura de 350 kilos, le va a ser más difícil poder destruirla. Y en septiembre era un día feo, pero fue hermoso porque allá arriba no hay transporte. Hay una vez en el día una movilización, una micro. Y en el horario que nosotros hicimos la actividad a mediodía no había transporte. Y tuvimos más de 130 personas. Allá arriba, la cresta del mundo, perdone. Fue maravilloso, estábamos sorprendidos. Nosotros pensamos que íbamos a tener 30, 35 personas y nos íbamos a dar por contentos. Pues bien, ahora ¿fue en febrero? No, pues ¿y ahora? ¿Ahora fuimos en febrero o en enero? Ya no recuerdo. ¿Febrero? Noviembre soplan acá. Ahora, lo último. Miren la fecha como se me da. Ah, ¿verdad? Pues, Noviembre 2 de diciembre. O sea, noviembre 2. Claro, estuvimos recién arriba y tuvimos más de 240 personas. Entonces, esos relatos se han hecho videos. Así que ustedes pueden acceder, están ahí. En el canal de YouTube. En el canal de YouTube, claro, en internet. Pueden encontrar mucho material nuestro. Le agradecemos el interés, que se hayan quedado. Hay más de 20 personas que están pendientes de nosotros y muy agradecidos.
Eso. Gracias. Gracias por su atención. Y se está entonces la presentación del proyecto